Después de haber concluido el 2016, arrancando la octava temporada en el aire, ya año 2017. ¿Sí? ¿Estás bien, no? Sí, totalmente entero, puedo hablar. Bueno, listo. Vamos a abordar, como primer programa de este año, y esperando a nuestro habitual consultor para los primeros programas, nuestro especialista en fertilidad, sí. Vamos a hablar de un tema de alguna forma relacionado, aunque no sea y que nos han fertilidad. pedido, nos han pedido mucho. Y ese tema es la hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo refleja situaciones muy distintas, porque uno puede ser hipertensa previa y embarazarse, o no, ser una mujer totalmente normal y que de golpe y porrazo se pone hipertensa en un embarazo. Entonces, luego de un breve corte, hoy vamos a abordar este tema. Tal cual lo prometido en el primer bloque, vamos a hablar de hipertensión y embarazo. Es una patología de muchísima frecuencia. Se puede dar la paradoja, como dijo Fer al inicio del programa, en que la paciente conozca que es hipertensa y quiere quedar embarazada. Primera pregunta, porque eso es sumamente importante o trascendente. Cuando nosotros estamos atendiendo a una persona en edad fértil, tenemos que consultarle acerca, si está recibiendo medicamentos obviamente antihipertensivos, si tiene planificado quedar embarazada. No es un tema menor, porque ustedes van a encontrar mucha medicación en el mercado para tratar la hipertensión. Buena parte de esa medicación tiene efectos desconocidos sobre el feto. Otros medicamentos están probados ya por el aval del tiempo, incluso décadas, y se sabe que se puede concebir un hijo sin problemas. Y hay otros medicamentos pero muy comunes en el tratamiento de la hipertensión que son teratogénicos, es decir, inducen malformaciones en el bebé. ¿Cuándo? El ejemplo más concreto, ¿En qué periodo? Los 3 primeros meses. Ahí es el momento donde se va a desarrollar la criatura. Entonces, ¿por qué dice Javier lo que dice? Porque una mujer se entera que está embarazada normalmente después del mes. ¿Qué pasó? No hubo menstruación, pero pasó un mes desde la última menstruación. Y de acuerdo al momento en que haya sido concebida esa criatura, hemos expuesto por ahí, en el momento más vulnerable de ese embrión, lo hemos expuesto a una medicación que lo puede deformar. Entonces, el ejemplo más concreto de todos, el más famoso de todos, ampliamente utilizado en la Argentina, Enalapril. No vamos a dar la marca, hay más o menos 26 marcas en este momento en el mercado local, pero en esto en cuestión, mientras sea Enalapril realmente, sea la marca, cualquiera lo va a provocar. Entonces lo que dice Javier, si es una mujer hipertensa, antes de tomar ninguna medida en el sentido de voy a ser mamá, no puede haber errores, no puede haber descuidos, y si me voy a descuidar en esa eventualidad, al cardiólogo. Doctor, estoy tomando esto, quiero quedar embarazada. ¿Qué puedo tomar? De ahí en más, será trabajo del cardiólogo, sustitúyamelo por esto, y veremos si esto que le doy le controla a su vez la hipertensión arterial, y en esa eventualidad, cuando alcancemos la dosis justa, tendrá que valorarlo con ecografía, tendrá que valorarlo con monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas, alguna merecerá alguna prueba de esfuerzo, pero una vez que uno llegó a la conclusión que con esa medicación la paciente está adecuadamente cubierta contra la hipertensión arterial, entonces allí sí, vía libre, pero no antes. Es un tema ese muy importante porque uno no lo tiene en cuenta, se descuida y nos puede traer un dolor de cabeza y una malformación muy importante en la personita que está creciendo, justamente en el trimestre más vulnerable. Entonces, eso es para la planificación de un embarazo en un paciente ya hipertenso. Tengan presente que y muy distinto es la hipertensión durante el embarazo, que ¿en qué periodo del embarazo suele ocurrir los cambios de hipertensión? De normotensión a hipertensión. En realidad no deberían ocurrir en un embarazo normal, no deberían ocurrir porque el útero, la matriz gestante, la matriz que alberga al bebé, va a generar una sustancia, esa sustancia se llama relaxina, es decir, la placenta es el órgano que comunica al bebé con la madre, y esa placenta genera una serie de hormonas que sostienen el embarazo, y una de estas hormonas es la relaxina. ¿Qué es la relaxina? La relaxina es una hormona que
relaja, como bien dice el nombre, las paredes arteriales. Al relajar la pared arterial, el caño se dilata y la presión del líquido que está dentro cae. Al caer la presión del líquido que está dentro, ocurre lo que tiene que ocurrir. La presión durante un embarazo normal baja, incluso en algunas mujeres baja demasiado y se ponen sintomáticas. ¿Por qué entonces algunas otras se ponen hipertensas? Si lo que tiene que pasar es esto y no lo otro. Porque esa misma placenta que genera esas mismas hormonas puede en determinadas mujeres inducir una reactividad, llamémoslo así, una reactividad vascular anormal. Entonces, lo que debería ser hipotensión se transforma en hipertensión. Lo que debería ser normal en un embarazo, que baje la presión, en este caso le sube la presión a la paciente. Partiendo del mismo órgano que es la placenta que genera ese mismo tipo de hormonas. Hay un tiempo para esto. Si alguien viene y dice, doctor, me hice los test, tengo 6 semanas de embarazo y tengo 16 días. ¿Es el embarazo? No. Si yo tengo hipertensión en etapa muy precoz del embarazo, entonces esa mujer es una hipertensa previa, que no se sabía hipertensa y que por circunstancias X asociadas al embarazo o no, ha generado un pico hipertensivo. Cuando uno habla de hipertensión arterial en el embarazo, normalmente es más allá de la semana 21 cuando uno va a encontrar el pico hipertensivo o hipertensión que sin que haga picos, la presión que empieza a subir. Esto no significa que un embarazo vaya a terminar mal, en absoluto. Esto no significa que un embarazo necesariamente va a ir a cesárea, en absoluto. Y esto no significa que uno tenga que estar permanentemente en el cardiólogo tampoco, porque normalmente o en la mayoría de los casos la hipertensión en el embarazo sube como parte de un proceso más global donde están incluidos otros problemas, a veces problemas asociados a las plaquetas, lo que le da sí un cierto, o al hígado, lo que sí le da un cierto tono de importancia, a veces asociados con problemas de ácido úrico, a veces es la única manifestación. No hay un momento X tampoco para vivirlo, porque no necesariamente lo voy a tener en la semana 14, en la 20, en la 21, en la 25. Lo puedo tener incluso posparto. Puede tenerse incluso hipertensión posparto. Hay algunos datos de laboratorio, perdón Fer, sí. Hay algunos datos de laboratorio que nos pueden a nosotros permitir tener la sospecha de que ese paciente con el tiempo puede desarrollar una hipertensión arterial. Son parámetros de laboratorio muy simples que se usan desde hace muchísimo tiempo, que son la urea, la creatinina, el ácido úrico. Durante el embarazo, esos 3 elementos que yo dije están no bajos, bajísimos tienen que estar. Si están normales, en un valor normal, hay que tener la sospecha de que ese paciente con el tiempo puede terminar una hipertensión durante el embarazo. Otra cosa que deben controlarse son los edemas en los miembros inferiores. Eso también me puede estar hablando de que esa retención de líquido anormal me puede generar con el tiempo que ese paciente vaya a una hipertensión arterial. ¿Y puedo tomar alguna medida en el caso de que suceda que en el laboratorio aparecen estos valores por encima de lo normal, o sea, normales o normales altos y demás? ¿Hay alguna medida que yo pueda tomar para hacerlo, Fer? Hay medidas, hay muchas medidas en realidad. Cuando uno está hipertenso en un embarazo, lo primero que le va a decir cualquier obstetra es el reposo. Se puede restringir la sal, se debe restringir la sal, por supuesto, sobre todo por el edema en las piernas. Dependiendo de qué otras concausas haya, se puede agregar o no aspirina. Eso, lo que te refería era fundamentalmente aspirina sí, aspirina no. Es decir, pero ¿cuándo eso, quién y a quién sí y a quién ese no? es un tema muy individual que tienen que valorar con cada obstetra en particular. El otro dato puntual es que si una paciente tiene hipertensión durante un embarazo, después hablaremos de las complicaciones, de los síntomas, de qué pasa si me descuido, pero tienen que saber que eso no significa que ustedes quedan indefinidamente hipertensas. En situación normal, si dijimos que son hormonas que genera la placenta se saca en el momento del parto, uno pensaría, muerto el perro se acabó la rabia. No suele ser en el momento, porque a veces esas hormonas se pueden metabolizar un mes más, pero pasado el embarazo... No cuentes más nada. Bueno, seguimos. Lo vamos a dejar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en una paciente que tuvo una hipertensión durante su embarazo en el futuro?
Así que tras un breve corte vamos a contestar esa pregunta que es muy importante porque le va a marcar por ahí una posibilidad a la paciente. Así que no toque el control remoto y enseguida volvemos. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Estábamos hablando de que el hecho de que haya tenido hipertensión durante el embarazo, esa paciente puede estar normal después de unos días de transcurrido el embarazo, puede empezar su hipertensión arterial en ese momento, o si no, queda normotensa. Pero ¿qué puede suceder con el tiempo, Fernando? ¿Qué es lo que marca la hipertensión y el embarazo? Supongamos que la paciente quede normotensa, más, que vuelva a ser la mujer hipotensa habitual que es, que vive con 10,6, 9,6. Bueno, andando los años, esto es un elemento de mal pronóstico. De mal pronóstico en el sentido de decir, con el correr de los años, esa mujer que hoy tiene 10,6 después del parto, va a ser hipertensa. ¿Se puede hacer algo? Bueno, ¿y cuándo, Fer? Como poderse hacer, se puede hacer, no para impedirlo. Porque normalmente detrás de esto hay una carga genética, hay cosas con las que es difícil pelear, pero sí para diferirlo. No lo vamos a poder impedir, pero lo vamos a tener que, con un poco de suerte, diferir. Y es simplemente asumir cosas como si uno ya fuera hipertenso. ¿Qué es asumir cosas como uno ya fuera hipertenso? Acostumbrarse desde ese entonces a comer sin sal, acostumbrarse a buscar el momento para tener el ejercicio aeróbico, huir de los ambientes del tabaquismo, tratar en la medida de lo posible de manejar todas aquellas situaciones que nos generen estrés. Pero recuerden eso, ¿se terminó la hipertensión al mes del embarazo? ¿Se terminó el problema? No, esto te está marcando que con el correr de los años esto va a volver. A lo mejor la paciente sea menopáusica, a lo mejor sea premenopáusica, pero lo único que uno puede hacer es simplemente diferirlo en el tiempo.
y tomando medidas como si uno ya fuera hipertenso. Algunos comentan que el hecho de tener hipertensión y embarazo es una súper gran disfunción endotelial. Entonces, ese es el motivo por el cual a lo largo del tiempo se puede estar apareciendo una hipertensión arterial, fundamentalmente en la etapa en la cual la mujer por ahí entra en la menopausia. Ese es el momento crítico en el cual se puede poner de manifiesto todo esto que venimos diciendo, y que Fer con mucho criterio les viene diciendo que uno debe prepararse ya para ese periodo de tiempo, o prolongarlo. No es lo mismo ser hipertensa a los 52 años que ser hipertensa a los 60 o a los 70, porque el daño vascular que eso genera es totalmente distinto. Pero hasta acá hemos hablado de, bueno, qué puede pasar si la paciente es hipertensa, qué le puede pasar al bebé si manejo mal los medicamentos, qué puede pasar a futuro. Ahora, todos sabemos que la hipertensión en el embarazo puede terminar muy mal. ¿Por qué no le contás a la gente diferencias entre preeclampsia y eclampsia? Claro. Preeclampsia son esas manifestaciones que nosotros vemos en los pacientes, en los cuales se empiezan a edematizar las piernas, empieza a subir la tensión arterial, los parámetros de laboratorio, como nosotros dijimos, están muy elevados. Entonces empezamos a actuar con el paciente, empieza a hacer una dieta, a hacer reposo, para evitar justamente la eclampsia. La eclampsia es el momento culminante en el cual se desata todo un vendaval de problemas, sube la tensión arterial, que compromete no solo la salud de la madre, sino fundamentalmente la salud del bebé. Entonces ahí debemos ajustar mucho la medicación, la paciente tiene que estar absolutamente internada, bajo control estricto, monitoreando la presión arterial, con por ahí... Si la paciente llega a un nivel de eclampsia, más allá del bebé que probablemente perdamos, es una emergencia para la mujer. Es una emergencia para ella, sí, obviamente. Es decir, es un cerebro que puntualmente es afectado muy mal por la hipertensión. Puede ser a través de hemorragias, por supuesto, si se rompe algún vaso sanguíneo, pero también a través de convulsiones. Y es un cuadro convulsivo por allí de muy difícil manejo. Y lo que se trata en ese caso, cuando estamos con una eclampsia en curso, con estas complicaciones y demás, fijarse la maduración que tiene el bebé, que la maduración, fundamentalmente la maduración pulmonar. O sea, si es un bebé que está en el 7º mes de embarazo, en general un 7-mesino, mucho problema con la parte respiratoria no va a tener. Ahora, si es un bebé de menos edad gestacional, hay que probablemente hacerle algún corticoide para provocar una maduración de la parte pulmonar para poder hacer la interrupción del embarazo, para que la eclampsia ceda. Es decir, como dijo Fernando, cuando sacamos el bebé los valores tensionales bajan, las convulsiones se van, etcétera, etcétera, porque el factor que desencadenó todo es la presencia del bebé en la panza de la madre. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apuntar es tratar de, lo más rápido posible, tratar de ir a una cesárea programada con esa paciente para evitarle justamente los daños estos o daños fatales, ¿no? Cuando uno habla de preeclampsia o eclampsia, desde ya, como empezó apuntando Javier, uno no está hablando solamente de hipertensión. Hay todo un cuadro que acompaña, que lo razona bien, empieza a subir los valores del riñón en la sangre cuando deberían estar bajos, empieza a levantar el ácido úrico, por allí empiezan a caer las plaquetas, por allí despiole el hígado. Pero hay una serie de datos que a la paciente le van apuntando que se acerca el momento de las cesáreas, les van a hacer ecografías. Esas ecografías muchas veces lo que buscan no es tanto ver cómo está el tamaño del bebé, sino cómo le llega la sangre, a ver si realmente esas arterias no le están entregando la cantidad de sangre que necesita. Si fuera solamente por la hipertensión, uno diría, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hay una X cantidad de drogas a probar, hay una X cantidad de dosis de esas drogas, y si alcancé la cantidad de drogas a la dosis máxima permitida y no la puedo controlar, esa es la única indicación que puede hacer el cardiólogo de una cesárea. Pero estamos hablando de la hipertensión como elemento aislado. Cuando uno habla de preeclampsia o de eclampsia, la hipertensión es solamente un factor más dentro de un cuadro más complejo, donde tal vez lo que manda para el bebé es la vida misma, y para la madre la faz neurológica, sobre todo. Y
Hecho esto, entonces no se preocupen tanto por ahí, por decir, uy, me sube la presión, me van a indicar una cesárea. El tema es mucho más complejo, es difícil que el cardiólogo solo tome la decisión, sino que el obstetra, con una serie de elementos en la mano, uno de los cuales es la hipertensión arterial, va a tomar ese dato en particular. Tampoco tenemos un arsenal terapéutico en la hipertensión y embarazo como para poder manejar libremente el tema de la hipertensión y agregar medicación. No. Tenemos pocos elementos, tendremos 3 o 4 elementos de los cuales podemos disponer, y que no son tampoco los elementos más idóneos, digamos, para tratar una hipertensión fuera del embarazo, pero sí son eficaces porque no me generan ningún daño, ni para la madre ni para el bebé. Pero nos vemos limitados. Entonces, si la presión sigue subiendo y nosotros, como dijo Fernando, estamos casi a dosis máxima de la mayoría de los remedios que nosotros contamos hoy día para tratar la hipertensión durante el embarazo, tenemos que pensar en interrumpir el embarazo. En este caso no es hacer un aborto, sino simplemente es tratar de hacer una cesárea para sacar el bebé, que el bebé pueda estar bien, y la mamá, a partir del momento en que nosotros sacamos el bebé, seguramente va a ser muchísimo más controlable la presión y ya nos permite, al no estar el bebé, otro manejo terapéutico con ella. Porque toda la medicación que nosotros le podamos dar a la madre repercute sobre el bebé si estuviera dentro de la panza. Fuera de la panza, nosotros tenemos más elementos para el tratamiento más eficaz de lo que es una eclampsia. Siempre y cuando esa medicación hipotensora también no pueda llegar al bebé a través de la lactancia. Sí. Pero en general, cuando uno debe interrumpir un embarazo por preeclampsia o eclampsia, lo habitual es que por lo menos los primeros días el bebé esté en neonatología, no va a estar amamantándolo, y la madre no le va a estar dando de mamar de su pecho. Como decía Javier, las medicaciones son muy pocas, porque tenemos la desgracia de que hay poco probado. Hay algunas que incluso desaparecen por épocas. La más famosa por ahí es alfa-metildopa. Es una medicación que se usa mucho en la Argentina, tiene una experiencia en el país de más de 40 años, pero cada tanto cambia el laboratorio que la produce. Uno no sabe si la medicación es demasiado barata. Sí, a veces se tiene que traer de Uruguay y hay problemas, así que, bueno, dentro de lo que nosotros contamos es una medicación que puede estar faltando. Sí. Entonces también tenemos problemas hasta en la toma de decisión. Después tenemos el labetalol, que es otro medicamento, las nifedipinas oros o de larga o de prolongada acción, no las de acción inmediata, y no hay mucho más. Por lo tanto, cuando Javier dice la betalol, si no se consigue, podemos ir al viejo atenolol también, otra cosa también eficaz y adecuadamente probada. El tema es que los protocolos de investigación obviamente tienen una salvedad importante, tienen que ser mayores de 18 años, y en el caso de la mujer, tenemos que tener constatado, por ejemplo, para el protocolo que sea, tenemos que hacer un test de embarazo para que justamente una de las contraindicaciones para la cual pueda entrar es que no puede recibir ninguna medicación estando embarazada. Sí, cualquiera sea la especialidad. Cualquiera sea la especialidad del estudio de investigación. Así que eso es una limitante como para poder saber a qué otro recurso terapéutico podríamos llegar a tener. Por el momento eso no está contemplado, ¿no? De cualquier manera, no teman si hay que tomar medicación, no teman si se necesitan dosis altas, porque por ejemplo cuando uno habla de alfa-metildopa, la dosis puede ir de 250 miligramos por día a 3 gramos. Entonces parece una amplitud realmente demencial, pero es así, los márgenes de seguridad son muy amplios, otro tanto con atenolol o labetalol. No teman nada de esto, aunque en general la primera indicación siempre es la misma, reposo, y vemos cómo continúa la hipertensión. Importante es estar siempre en contacto con su obstetra, y cualquier novedad, por más insignificante que a ustedes le parezcan,
puede tener muchísima importancia para su obstetra, así que ante cualquier duda, ante un edema en las piernas, ante una mínima fatiga, a un dolor de cabeza, lo que sea, ustedes consulten con su obstetra, que ella va a saber manejar y va a conocer los tiempos y cuándo tener que internarla o no internarla, cuándo la hipertensión es ambulatoria o requiere de una internación para tenerlo mejor controlado al paciente. Y consulten igual porque el embarazo es una situación especial donde la paciente se va a fatigar, aunque no esté hipertensa, donde la paciente va a sentir palpitaciones, aunque no esté hipertensa, donde la paciente se va a edematizar, aunque no esté hipertensa, pero ustedes no pueden saber qué hay detrás de esto. Entonces, ¿es normal agitarse? Sí, porque la paciente se puede poner anémica y eso no requiere un tratamiento especial. Y porque está más pesada también. Correcto. Es normal tener palpitaciones y puede ser que tengamos arritmia o no, que sea simplemente taquicardia, pero en cualquiera de los dos casos eso no se trata normalmente. Puede ser que estemos edematizados también por efecto del sobrepeso, por la distribución de los líquidos atinentes al embarazo, sin que necesariamente se acompañe de hipertensión, pero de vuelta, ustedes no pueden saberlo. Listo. Hasta ahí nomás, hasta ahí llegamos porque si no nos sacan del aire. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, breve, porque si no nos van a sacar del aire. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias a los sponsors que hacen posible que este programa salga al aire. Les agradecemos la fidelidad en nuestro 8º año al aire con Prevención TV. Les deseamos a todos ustedes que tengan un gran año y los esperamos dentro de una semana en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.